Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Vuelve el debate en el tema de los aviones presidenciales. El avión Legacy 600 lleva 2 años y medio ofertándose a la venta y no hay quien lo compre. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Según Inmobiliar, que es el administrador de los bienes del Estado, han recibido algunas ofertas, pero no se ha concretado su venta. El ex instructor de Legacy sostiene que su venta es muy difícil. Aquí empezamos 24 horas. El lujoso Legacy 600 que compró en 2008 el expresidente Correa en alrededor de $30 millones, lleva casi 2 años y medio a la venta y no consigue comprador pese a su precio. Está aproximadamente en un valor de mercado de $6 millones. En su momento tuvimos una carta de intención para ser comprado, pero no se concretó esa venta. Recuerda que han existido unas 2 ofertas, pero ninguna se ha concretado por diferentes motivos que no reveló. Pero asegura que como parte del plan de austeridad decretado por el presidente Moreno, se seguirá buscando comprador nacional o internacional para ese avión. No ha existido una propuesta ya en firme, más allá de acercamientos, por temas de matrícula, temas de horas de vuelo, entre otras cosas, pero la posibilidad, como le indico, está abierta. Quienes conocen el tema aeronáutico y el mercado de aeronaves sostienen que la venta de Legacy 600 será muy complicada. Realmente es un gran desafío la venta de uno de los 2 aviones presidenciales, pues en el mundo aeronáutico actualmente es muy amplia la oferta que se tiene para la adquisición de aeronaves, pero es muy poca la demanda. Es por eso que los precios de la compra del avión, que fue en aproximadamente unos $29 millones, actualmente se está ofreciendo por ese avión unos $6 millones. El mayor José Luis Soria, como oficial de la FAA en servicio activo, piloteó el Legacy desde su llegada al Ecuador y luego fue el instructor de vuelo de esa aeronave. Hoy desde el servicio pasivo cuenta que incluso por la matrícula que tiene el avión será más difícil venderlo. Toda aeronave, que es una aeronave militar, para cambiarle la matrícula y para que esta aeronave sea volada de una manera civil, requiere una serie de trámites, requiere una serie de certificaciones que da la parte comercial para el uso de las aeronaves, lo cual demanda de tiempo, de esfuerzo, de dinero. Y cree que quizá es más conveniente para los intereses del Estado mantenerlo al avión, dándole otro uso, puesto que existe una tripulación entrenada, equipos para su mantenimiento y la infraestructura para su operación. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Atención con esta noticia, se suspenden las cirugías programadas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES por falta de insumos para diálisis. El gobernador del Guayas constató en un recorrido en esta casa de salud la denuncia de los pacientes. La situación en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES no da para más. Esta mañana, familiares y pacientes de esta casa de salud denunciaron que desde noviembre pasado, realizarse una diálisis es cuestión de suerte. Que no hay insumos. Desde el año que pasó, por más o menos octubre, noviembre, ya no tenemos insumos aquí. Porque aparte de que no hay insumos para diálisis, no hay medicina, eritropoyetina, vitamina C. Conformidad es porque aquí realmente juegan con la salud del paciente. El nuevo gerente del hospital atendió la protesta y minimizó las quejas. En ningún momento el servicio se lo ha paralizado. Que hay problemas de desabastecimiento, ¿no verdad? Pero estamos en eso. Minutos después llegó el gobernador del Guayas al lugar y recorrió la bodega. Ahí constató que los pacientes tenían razón. La unidad de diálisis del hospital solo tiene cajas con mangueras para sueros y bicarbonato. La ciudadanía tiene razón, no se está brindando los insumos necesarios. Estamos trabajando en eso ahí los procesos están subidos en el portal de compras públicas. Aquí no se trata de que van a comprar repuestos para maquinaria, aquí se trata de insumos para la vida humana. Pero lo que ocurre en la unidad de diálisis de esta casa de salud no es el único problema. Esta mañana se informó mediante correo electrónico a varios médicos que se suspenden las cirugías programadas por falta de insumos. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES no tiene ni siquiera algodón. Según este memorando con fecha del 21 de enero, el Teodoro Maldonado Carbo suspenderá las cirugías programadas debido al déficit existente de los siguientes insumos, tanto en quirófano como en el área de hospitalización: equipo de volutrol, catéter, esparadrapo, algodón, guantes quirúrgicos, compresas y demás. Ya las autoridades saben esto, se están haciendo oídos sordos. Joana Ramos,
24 horas. Las declaraciones del vicepresidente Sonnenholzner reconociendo que en el gobierno saben de la corrupción en el interior de los hospitales genera reacciones. El segundo mandatario dijo además que hay instituciones públicas que no quieren entrar en la línea de las decisiones del gobierno. Escuchar de corrupción en los hospitales del sistema de salud pública no es nuevo. Pero ahora quien dice que de este tema conocen en el interior del gobierno es la segunda máxima autoridad del país. Tenemos discusión respecto a compras de medicamentos, hay denuncias de corrupción y evidentemente hay una preocupación en el gobierno. Y no podemos permitir que continúe, son cientos de millones de dólares seguramente que se pierden por esto. Si ya hay el conocimiento y la exposición pública de este tipo de cosas que todo el mundo conocía, pero también el vicepresidente de la República asume que existe y convalida lo que todo el mundo conocía, no puede ser que ahora no pase nada. Por falta de acción fue precisamente por lo que Francisco Huerta renunció a la veeduría ciudadana que acompañaba las auditorías de la Contraloría en los hospitales del IES. Peor todavía si se sospecha, que es lo más grave, que la posibilidad de que ladrones estén a cargo de los hospitales tiene que ver con apoyos políticos ridículos que no pasan de la posibilidad de librarse de los insultos tradicionales de ese grupo político, pero nada más. En cambio, el daño que se le hace a la imagen de la República y a los pobres enfermos de esos hospitales es grandísimo, intolerable. En la entrevista concedida a Notimundo, el vicepresidente además dijo que hay espacios públicos donde no se están acatando las decisiones del gobierno. Y no quieren entrar en la línea de las decisiones de gobierno, y eso es complicado, y empiezan a postergar las cosas y a postergar las cosas. El vicepresidente además aseguró que en muchos casos la responsabilidad directa no recae en los ministros o en las altas autoridades, sino en otros funcionarios públicos. No estoy hablando de los ministros, ¿eh? Yo creo que hay un excelente gabinete, hay cientos de miles de funcionarios públicos y a veces no, insisto, es lo que le quiero decir, es que a veces no recae en manos de los ministros. Para Huerta claramente existe inacción. Ellos son si no actúan. Dayana Monroy, 24 horas. En cadena nacional anoche el presidente de la República rechazó que dirigentes de la CONAIE amenacen al gobierno con demandarlos por un presunto uso excesivo de la fuerza durante el paro de octubre. Moreno recordó las agresiones a uniformados y otros episodios de violencia. Pocas cosas me descomponen emocionalmente y esta es una de ellas. Lenín Moreno, indignado, se refirió en estos términos al anuncio de los líderes de la CONAIE que han advertido al gobierno ecuatoriano con una demanda por uso excesivo de la fuerza durante las protestas de octubre de 2019. Anuncio que se efectúa luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera su informe sobre lo ocurrido en esos días. Un informe calificado como sesgado por altos funcionarios de gobierno. Moreno hizo un recuento de lo que dijo fueron acciones desestabilizadoras, las que se ejecutaron durante los días de protesta. Se intentó derrocar al gobierno con violencia extrema y un ataque terrorista organizado. La policía respondió con material disuasivo, no usó, óiganme bien, no usó armas letales y no disparó ni una sola bala. Recordó además las agresiones a policías. 435 de ellos resultaron heridos, insistió, y más de 200 fueron secuestrados. Seguían tocando mi cuerpo, no respetaron mi condición como mujer. Nos comenzaron a agredir con palos, con piedras, con botellas y ultrajarnos, los vamos a matar. El sector privado no quedó fuera de la lista de afectados. Carlos Gómez, floricultor de la provincia de Cotopaxi, asegura que representantes de la CIDH ofrecieron escucharlos, pero que la cita no se concretó, por lo que cree que el informe del organismo no contempla los hechos en toda su magnitud. Hubo mucha confusión. Algunos floricultores nos citaron en la Universidad Técnica de Cotopaxi, a otros en el Swiss Hotel, las horas las cambiaron, nosotros llegamos a varias de esas citas y la gente no llegó. Al término de su cadena, el presidente Moreno hizo una advertencia. El país sabe quiénes son los que tienen grandes intereses de electores y cómo han recibido ayuda de los prófugos de la justicia y de sus amigos en Europa. No permitiremos que nada ni nadie nos quite la paz. Tras el enlace presidencial, la CONAIE publicó en su cuenta de Twitter un mensaje rechazando la postura del primer mandatario e insistiendo en que el Estado deberá responderles. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
El vicepresidente Otto Sonnenholzner dijo que la Cancillería de Ecuador envió una respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el informe de las protestas de octubre. Pero la Cancillería ya respondió como se debe. Nosotros y los ecuatorianos saben lo que verdaderamente ocurrió en el mes de octubre y creemos que lo justo es que se sepa la verdad, nada más. Y la verdad es que hubo gente que pues actuó de forma ilegal, por decirlo menos, afectando prácticamente a ciudadanos que poco o nada tenían que ver en esto. Esa es la verdad, a policías, a militares secuestrados y de eso nada, sí nos preocupa. Y por ese lado pues nosotros estamos atentos a la respuesta que ha dado Cancillería y a la posición de los organismos multilaterales, de la CIDH, a los que les pedimos nada más que hagan un trabajo justo. Nada. A propósito, en la Asamblea Nacional se pronunciaron sobre la decisión de los dirigentes indígenas de denunciar al Estado por los hechos de octubre tras conocerse el informe de la CIDH. También hacen un llamado a que sean responsables de sus actos durante los días de protesta. Los asambleístas reaccionan a la posible demanda internacional que los indígenas presentarán en contra del gobierno por las protestas de octubre. Creo que si bien tienen el derecho también de tener su posición, de presentar una demanda si quieren, también deberán ser responsables respecto a las consecuencias de sus actos. Así como demandan, también deberían disculparse por los excesos y por la violencia que ha habido de lado y lado. Ojalá estas acciones sirvan no para meterle más leña al fuego. Deberíamos reflexionar y mandar un mensaje de unidad nacional. La CONAIE anunció la demanda internacional una vez que se hizo público el informe de la CIDH. El tema podría ser analizado en la Comisión Ocasional del Paro, que se reactivará este miércoles. Ser más objetivos y analizar el contenido del informe, que menciona tanto el exceso por parte de la fuerza pública como menciona también el rechazo a la violencia de los manifestantes. En la sesión de la comisión analizarán también las recomendaciones que el Pleno aprobó, que tiene que ver con el tratamiento de las víctimas. De ver cuáles son sus procesos, si se han individualizado cada uno de los procesos. Y cuando hablamos víctimas, hablamos de lado y lado. Que aquellas víctimas que han sido señaladas puedan tener una reparación de parte del Estado. Aunque para algunos legisladores sostienen, no cabe un pronunciamiento político. Aquí la Asamblea puede decir misa. Aquí lo que cabe es una valoración objetiva de los hechos, si se encuadran o no en delitos penales. La comisión está convocada para este miércoles a las 5 de la tarde. En Quito, Andrea Samaniego. Más noticias del presidente Lenín Moreno. Se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, con quien habló acerca de los aspectos sociales del programa de ayuda económica que el fondo presta a Ecuador desde el año pasado. Esto fue parte del segundo día de Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. La comitiva ecuatoriana en el Foro Económico Mundial de Davos, encabezada por el presidente Lenín Moreno y el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, se reunieron con la directora del Fondo Monetario Internacional. Con ella hablaron acerca del programa de ayuda económica que tiene Ecuador por parte del fondo desde marzo del 2019. Justamente para garantizar que las finanzas públicas sean sostenibles, pero que también podamos entregar a las personas más pobres la protección social. Según la directora ejecutiva del fondo, Cristalina Georgieva, también se refirieron a los aspectos sociales. Tuve una reunión muy constructiva con el presidente Lenín Moreno, conversando sobre el progreso que se ha logrado en la creación de una base financiera sólida para el futuro de Ecuador. Hablamos sobre la importancia de prestar gran atención a los aspectos sociales del programa para asegurarnos que las personas más vulnerables estén protegidas. En diciembre del 2019, el Fondo Monetario Internacional aprobó el último desembolso. Posteriormente, el equipo de revisión de metas deberá verificar las cifras previo al desembolso, que se espera en marzo. Otra de las reuniones del presidente de la República fue con Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ella resume los temas tratados. Muy importante venir porque así, primero que nada, te conectas para ver cuál es la visión del mundo, del resto de los países, sobre cuáles son las perspectivas del futuro. Más temprano, el presidente Moreno tuvo un diálogo con Kate Krach, subsecretario para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos. Se refirieron a las relaciones bilaterales entre los dos países y hablaron sobre cooperación. También el presidente Moreno tuvo un encuentro con el CEO de Cisco, Chuck Robbins. Hemos acordado en mejorar las condiciones regulatorias para que pueda producir aún más en el Ecuador y pueda exportar.
y tuvo un saludo con el fundador y presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. El Foro Económico Mundial de Davos en Suiza continuará hasta el viernes 24 de enero. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. En 10 años, 101 leyes de 156 aprobadas no pueden aplicarse por falta de un reglamento que debe emitir el Ejecutivo. Por ello, la Asamblea Nacional creó un sistema de evaluación y seguimiento de las leyes para su aplicabilidad. En 3 periodos legislativos se han aprobado 156 leyes, nuevas, reformatorias, derogatorias y más. Sin embargo, no todas están siendo aplicadas en el país. Solo el 35% de estas 156 acciones legislativas tienen operatividad en este momento. Un 65%, es decir, 101 leyes, no cuentan con un reglamento. Que es obligación de expedirlo del Ejecutivo, de la Presidencia de la República. En las leyes aprobadas se da un plazo para que se emitan los reglamentos. La mayoría es de 90 días, pero estos pasan incluso años. La Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el año 2008, todavía no tiene reglamento. La ley de semillas, el reglamento a la ley ya lleva 751 días sin ser publicado. Este debate se dio en la entrega del informe al seguimiento a la Ley de Fomento Productivo que realizó una subcomisión de desarrollo económico. Allí encontraron que la ley aprobada en 2018 con carácter urgente en materia económica tuvo el reglamento 4 meses después de su aprobación. Los legisladores, por ejemplo, encontraron varias falencias en la aplicación de la ley. Falta un ejercicio de mayor difusión de la ley para que los sectores productivos puedan aprovecharla. Hay un estancamiento en el crecimiento del empleo a pesar de la aplicación de la ley. Por esta razón, el Pleno decidió aprobar por unanimidad una resolución para la creación de un sistema de evaluación y seguimiento de la ley. Este sistema por ahora trabajará de manera adjunta a la Unidad Técnica Legislativa y una vez que se empiecen a analizar las reformas a la Ley de la Función Legislativa, se creará una unidad independiente que dará seguimiento y evaluación a las leyes que se aprueben aquí en la Asamblea Nacional. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Ministerio de Gobierno, Secretaría de Derechos Humanos y Consejo de Competencias lanzan una nueva aplicación que permitirá reducir los tiempos de la entrega de medidas de protección a mujeres víctimas de violencia. Así, juntando sus manos, las representantes de 6 instituciones del Estado se comprometieron a continuar trabajando para erradicar la violencia contra la mujer. En esta ocasión se unieron para hacer el lanzamiento oficial de un nuevo aplicativo que permitirá que las mujeres accedan de forma ágil y oportuna a medidas de protección. Mediante un documento físico, es lo que está sucediendo ahora, el teniente político le puede extender esa medida de protección administrativa, pero es ella a la que le corresponde gestionar y llevarla ante el juez. Sin embargo, con este nuevo aplicativo, los tenientes políticos, los miembros de las juntas de protección cantonal, los fiscales, los intendentes y los comisarios podrán otorgar las medidas de protección a través de la interconexión virtual con jueces. Esto podría ser en un máximo de 2 horas. Actualmente a nivel nacional existen 756 tenencias políticas y solo en el 2019 se entregaron en esas dependencias 2.860 medidas de protección administrativas. Y es precisamente en estos lugares en donde se iniciará con esta nueva metodología. La primera en implementarla será la de Paumasqui, al norte de Quito. Nosotros, como tenencia política, damos la resolución de las medidas administrativas. Entregamos la boleta de auxilio, entregamos el oficio que tiene que ir a la policía y la notificación para el presunto violentador. Ese trámite lleva más o menos unos 20 a 25 minutos. Estas estrategias, aseguran las autoridades, permitirán reducir en algo la violencia contra la mujer. La violencia contra las mujeres en el Ecuador es una pandemia. Si 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia, no habrá policía que sea suficiente. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El Ecuador proyecta un ingreso de 274.000 ciudadanos venezolanos durante este año, un 39% con ánimo de permanencia. Esta es una de las cifras que contempla el Foro Global de Migración y Desarrollo, que se desarrolla en la capital desde este martes.
Un flujo migratorio inusual con la salida de 4,6 millones de ciudadanos venezolanos de su país en busca de un mañana mejor ha puesto a debatir a los países receptores respecto a sus políticas de migración. Este martes, en el 12º Foro Global de Migración y Desarrollo, se contempla al Ecuador como el tercer país receptor con un registro de 354.538 ciudadanos venezolanos que están en el país con corte al 19 de enero de este año. Para este año, el 2020, se prevé que existirán 274.000 nuevos ciudadanos venezolanos que ingresen a territorio ecuatoriano. Un 39% de estos ciudadanos, es decir, 109.000 con ánimo de permanencia, cifras con tendencia a variar, pues existe un amplio ingreso de forma irregular. Existiría al menos un 15% de ingresos de ciudadanos venezolanos que no pasan por los filtros de control migratorio. Esto sin duda nos sobrepasa. Son filas humanas con una historia más trágica que otra. Por lo que aseguran, el registro y la regularización exigida por el Ecuador desde el año anterior permite adoptar otras opciones, teniendo en promedio 45.000 pedidos de visa, de las cuales se ha otorgado 31.500. Son cerca de 15.000 las que se han dado dentro del marco de las visas de excepción por razones humanitarias. Ningún país solo puede enfrentar los retos de la migración. Solo cooperando y trabajando juntos podremos alcanzar resultados efectivos. Resaltan que el principal reto para 2020 es la inclusión económica y social, que tiene que venir aparejado con el apoyo de la comunidad internacional. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Cerca de 200 robos contra camaroneros se registraron durante el año pasado. El sector denuncia estar en crisis por la delincuencia organizada. De su parte, la Dirección de Espacios Acuáticos asegura que trabaja en las rutas seguras. Sin embargo, no todos la utilizan. La denuncia no es nueva, solo que con el pasar del tiempo la situación se ha vuelto ya insostenible y no hay respuesta, aseguran los representantes del sector camaronero. Según sus cifras, durante el 2019 se registraron 158 actos delictivos, de ellos 32 contra camaroneras, 56 embarcaciones fueron asaltadas y 68 motores robados. Hoy podemos decirle con toda certeza que cada 2 días un miembro del sector camaronero es afectado por la delincuencia. Solamente una de cada 3 personas afectadas se atreve a hacer o a presentar la debida denuncia. Sostienen que la inseguridad para el sector tuvo un costo de alrededor de $60 millones, incluyendo las pérdidas por asalto y robo de camarón, alimento balanceado e insumos. Pero más allá de las pérdidas económicas, es la violencia con la que actúan los delincuentes. En 2018, 8 personas fueron asesinadas, mientras que en 2019, 3. Esta gente que ingresa a los predios camaroneros ingresa a amarrarte, ingresa a llevarte lo que se pueda. Entonces ya nosotros estamos entrando en una etapa de desesperación. Denuncian que no tienen respuesta de las autoridades, aun cuando han mantenido reuniones y mostrado la realidad del sector. Desde hace 2 años se solicitó que el sector camaronero sea parte de un indicador específico del Código de Mando Integral de la Policía Nacional. Por su parte, la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos asegura que desde el 2014 se implementan rutas seguras para las embarcaciones, pero no todos las utilizan. Aquí en el Golfo de Guayaquil podríamos decir que la gran mayoría de embarcaciones que han pedido ruta segura no tuvieron ningún inconveniente. En lo que va del 2020 ya se han registrado 4 robos a camaroneras. Joana Ramos, 24 horas.